Hola, bienvenidos a Casa Noah, comunidad noágida en Buenos Aires, República Argentina. Nuestro director es el Moré Yohanan Besmak. Estamos en la porción semanal de la Torá, perteneciente al libro de Shemot, el segundo libro de la Torá, conocido también como Éxodo. La parashá es Vairá. Antes de continuar, como siempre, te voy a pedir que estés apoyando este canal, que nos des un like, que puedas compartirlo, que actives la campana para cada vez que subamos un video que esté llegando. De esta forma nos estás ayudando a difundir la luz de la Torá. También los 7 preceptos universales para los noágidos. ¿Y qué significa la palabra Vairá? Vairá en hebreo es me mostré, me manifesté. Vamos a empezar leyendo en el primer capítulo de esta parashá Vairá en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 6, versículo 2. Hashem se dirigió a Moshe y le dijo: Yo soy Hashem. Yo, Hashem, me manifesté a Abraham. Ahí está, me manifesté, Vairá, a Abraham, a Isaac y a Jacob, como el Shaddai. Pero con mi nombre, Yud, Hei, Vahei, no me di a conocer a ellos. Así comienza esta porción semanal de la Torá. Dios se dirigió a Moshe y le dice: yo me manifesté, Vairá, a Abraham, Isaac y Jacob. Yo me mostré a ellos con otro nombre, no con el nombre que me voy a mostrar ante el faraón y con el nombre que me presento ante ti. Si bien este nombre ya aparece en la Torá, en el libro de Bereshit, pero se le revela Dios mismo con este nombre Yud, Hei, Vahei, que bueno, sabemos que está prohibido pronunciarlo al nombre, que solamente el sumo sacerdote una vez por año podía pronunciar el nombre sagrado del bendito sea. Pero bueno, se le presenta a Moshe con este nombre y dice: a los patriarcas del pueblo de Israel me presentaba como el Shaddai. El Shaddai se puede traducir como el Todopoderoso. Sabemos que Hashem tiene muchos nombres y cada nombre es un atributo de Hashem. Y dice, con este nombre, dice Rashi en el comentario de la Torá, con este nombre que me presento ante Moshe es para que se cumpla lo que yo prometí. Entonces, para entender bien cómo empieza esta parashá, con ese nombre Hashem cumple, dice, todas sus promesas. Y con ese nombre se iba a presentar ante el faraón para que se cumpla, para que no tenga duda Moshe en decirle al faraón: si no dejas salir al pueblo de Israel, te va a pasar determinado decreto que mandó Hashem contra Egipto. Y ese nombre, que son las 4 letras del tetragramatón, significa el que fue, el que es y el que será. Con ese nombre te vas a presentar ante el faraón. Y fíjese una cosa, Dios se presentaba ante los patriarcas como el Shaddai, el Todopoderoso. Y dice, los patriarcas nunca vieron ellos que se cumpla una promesa que Hashem les dijo. Todas las promesas las vieron sus descendientes, no ellos. Incluso la promesa que tiene este pueblo que estaba esclavizado en Egipto de salir con gran riqueza es una promesa que está en el libro de Bereshit, de Génesis, que Hashem se lo hace a Abraham, que iban a estar esclavos en una tierra extraña con un lenguaje extraño, que iban a ser sacados con misericordia y también que iban a salir con gran riqueza de ese país. Y se preguntan los sabios, ¿por qué Moshe, estando en un nivel espiritual más alto, porque él representa al atributo de Jotmah, de sabiduría, por qué él se atrevió a cuestionar, entre comillas, Hashem, por qué hacía sufrir al pueblo de esa manera? Si iba a empezar la redención, ¿por qué tiene que pasar por ese castigo? Porque Abraham era Gesed, que era bondad, amor. Isaac era Geburá, que era rigidez, justicia, severidad. Y el que tenía de los dos, el que trajo equilibrio, es Jacob, que es Tiferé, que es belleza. Pero ellos estaban conectados a esas midot, a las emociones. Y en cambio, Moshe, que estaba en un nivel más alto que los patriarcas, estaba en Josmá, que es sabiduría. Y el intelecto que hace, el intelecto razona, el intelecto piensa. Es lo que nos enseñan nuestros maestros, que siempre tenemos que estar mirando, cuestionando, preguntando. Es la forma de aprender, es la forma de salir, buscándole raciocinio, buscándole
algo de lógica a las cosas, y luego que nuestro intelecto ya no da más, que buscamos y buscamos y ya nuestro intelecto empieza a agotarse porque la sabiduría de Hashem es infinita y nunca vamos a lograr entender todo. Ahí sí aplicar lo que es la fe, lo que es la emuná, la certeza. Ahí aplicamos la fe, pero recién después de investigar, después de preguntar, después de cuestionar. Y esto es lo que estaba haciendo Moshe en todo caso. ¿Pero por qué? Él estaba con el atributo, con la sefiró que representaba, que era sabiduría. Y acá primera reflexión que podemos sacar de esta enseñanza semanal de la Torá, que tenemos que investigar, que tenemos que cuestionar, que tenemos que buscar, no tenemos que creer todos los que nos dicen. ¿Cuántos años estuvimos en lugares equivocados? ¿Cuántos años estuvimos en lugares de idolatría donde no nos permitían ni siquiera leer un libro? Que solamente era el libro que ellos nos daban, que era la Biblia, no se podía salir de eso, que era la única verdad que había. Uno no podía leer ni investigar sobre nada de la ciencia, solamente que esa era la única verdad y así no cuestionábamos nada. Y si alguien se atrevía a cuestionar algo, se le decía, bueno, cuando te vayas de este plano físico, cuando te vayas de este mundo, cuando te mueras, ahí va a ser todos los secretos revelados. Y sabemos que la lluvia tardía, que es el conocimiento de Hashem que va a estar en todo el mundo, no es para cuando te vayas de este plano físico, sino que es para ahora. Que ahora puedes saber secretos y puedes indagar y puedes estudiar, y por eso tenés que hacerte un maestro para eso. Siempre insistimos, hacete un maestro, hazte un maestro para ti, tener un maestro de carne y hueso que se puede ir a una clase presencial. El valor que tiene una clase presencial no es lo mismo como usted ahora me está mirando por una pantalla. Lo que estar delante de alguien, de un maestro, y doy gracias a Hashem por el maestro que tengo, que uno puede preguntarle, puede cuestionarle, se puede aprender de otra forma, y las charlas que salen y la riqueza que tienen esas charlas. Cuando nos juntamos un grupo a estudiar con un maestro. Eso es impagable y no tiene valor, pero bueno, muchos no le dan importancia y se quedan en la comodidad de su casa, se quedan en la comodidad y toman de maestro a cualquier persona que ven por las redes sociales y ni saben ni siquiera quién es esa persona. Vamos a leer otro versículo en esta parashá, capítulo 6, versículo 6. En consecuencia, diles a los israelitas que yo soy Hashem y los sacaré de la opresión de Egipto, los salvaré de sus trabajos forzados, los redimiré con brazo extendido y con grandes actos de justicia, y los tomaré a ustedes como pueblo mío, y yo seré su Elohim. Y así sabrán que yo soy Hashem, su Elohim, quien los saca de la opresión de Egipto. Ahí Hashem está de nuevo remarcando su promesa, ya con el nombre que le había dado a Moshe, sabiendo Moshe que se iba a cumplir, y ahí dice las 4 expresiones de redención: te sacaré, te salvaré, te redimiré y te tomaré. Esas son las 4 expresiones, las 4 proclamaciones que hace el bendito sea el Creador para el pueblo de Israel, que es decir, lo que ellos estaban, Hashem los iba, no solo que le iba a sacar, sino que le iba a salvar, que le iba a redimir y que lo iba a tomar como pueblo suyo. Cuando el judío hace Pesaj, en su seder tienen que tomar 4 copas, y las 4 copas de vino que se toman en Pesaj son estas proclamaciones. Sigue avanzando la historia y Moshe va y habla con el faraón. Dios le pone a Aarón de compañero porque él dice, no me van a entender, yo tengo dificultad para hablar. Entonces sabemos que Dios le pone a Aarón, su hermano Aarón, para que lo acompañe, y van a verlo al faraón y van a decirle lo que Hashem dijo. Y dice la Torá, Hashem hizo que el corazón del faraón se ponga duro, que se endurezca su corazón. Y muéstrale maravillas como señal. Y Moshe tenía que tirar la vara y se iba a convertir en serpiente. Y cuando Moshe hace ese acto de tirar la vara y se convierte en una culebra, el faraón se empezó a reír, porque para ellos era algo común. Dice el Midrash, cuenta el Midrash que el faraón llamó a niños de 4 o 5 años, y les dijo, hagan el mismo truco. Y los chicos tiraron sus varas y se convirtieron en culebras, igual que Moshe. Y no solo eso, vino la esposa del faraón y también tiró una vara y se convirtió en culebra. Y la pregunta de los sabios es, ¿por qué Dios le mandó a Moshe
que haga este milagro, que haga este truco con la vara, con la culebra, si sabía Dios que es algo común, que Él le dio el poder, dice, a las naciones para que hagan este truco. Él se los dio. ¿Por qué? Porque el faraón tenía que estar frente a Moshe y decidir si creerle o no. El faraón tenía que tener las dos posibilidades de elegir. Así trabaja el libre albedrío. Ahora lo vamos a entender un poco más. Por el libre albedrío del faraón es que Moshe tiró la vara, se convirtió en una culebra, pero también los niños hacían el mismo truco, no los magos más grandes de Egipto, los niños y la esposa del faraón. ¿Pero por qué? Porque ante esos dos escenarios, Moshe convirtiendo la vara y diciendo esto es poder de Hashem, y el poder de los niños y también de la esposa del faraón, tenía que elegir el faraón si realmente Dios le hablaba o no, qué elegía su corazón. Y Hashem endureció el corazón del faraón y él, cuando él eligió mal, porque él dijo, bueno, este truco lo hacen los niños, entonces ese truco que hizo Moshe no viene de Hashem, no viene de Dios, lo puede hacer cualquiera, si lo hacen los niños lo hace cualquiera. Y así trabaja el libre albedrío, porque sería muy fácil que caiga una columna de fuego donde estaba el faraón, mostrarle algo que los magos egipcios ni ninguno de Egipto podría hacer, Hashem lo podía haber hecho. Y era fácil para el faraón, sí, Moshe los dejo salir, Hashem es Hashem, porque no tenían otra cosa. Si a vos te dan una sola cosa de tomar, te ofrecen naranja, ¿qué tomás? Naranja. Pero si hay naranja y hay pera, por ahí elegís pera, no naranja. Tenés que tener siempre las dos opciones, y así es en nuestras vidas. Y las religiones a veces hacen milagros, y uno ha visto en las religiones falsas que invocan a un Mesías falso y un paralítico camina. Y alguno dice, no, eso no es verdad. Y hay gente que lo vio y es verdad. ¿Pero por qué? Porque Dios le atribuye poder para que tengamos nosotros libre albedrío a elegir. Para que nosotros busquemos la verdad de en serio, la verdad de verdad. Por eso los sabios traen esta explicación, que esto de Moshe, los niños y la esposa del faraón, es para el libre albedrío del faraón, para confundirlo. Y a veces eso es lo que hacen las religiones, personas que vienen a manipular nuestra mente, nuestra fe, y nos quieren confundir. Y tienen el poder para hacerlo, porque Hashem lo permite. Hashem permite que tengan esa fuerza, que puedan hacerlo para traer libre albedrío a la persona. Y luego de eso, entonces el faraón no quiso escuchar, Moshe se fue, y luego viene a advertirle de que iban a venir las plagas. La primera plaga es la plaga de la sangre, y Moshe tenía que golpear al río. Y fíjense en este detalle que cuenta el Midrash para que también saquemos una pequeña reflexión de esto. Moshe no quería golpear las aguas del Nilo porque él estaba agradecido del río que no lo tapó con agua cuando él fue puesto de bebé. Cuando lo pusieron, como vimos en la parashá anterior, a Moshe lo pusieron como en una canasta revestida de brea para que no le entre agua, que lo recibió, lo acarició y no le entró agua. Y por ese respeto, porque él estaba agradecido al río, no quería golpear con su vara como ayer le mandó que golpee el río Nilo para que se convierta en sangre. Y de acá cuentan los sabios y dice, tenemos que aprender de Moshe, tenemos que aprender ¿qué? La gratitud. De estar siempre agradecido, no olvidarse de las personas, de los maestros o de un familiar, de los padres, de los hijos, de las personas que hacen el bien con nosotros. Ser agradecido. Y cuanto más, dice el Midrash y los sabios, cuanto más con Hashem, con Dios, que es el que propicia y el que da todas las cosas buenas. Cuanto más Hashem, que nos da la vida. Cuanto más agradecido Hashem todos los días, agradecer a Hashem por todo. Agradecer a Hashem por todo lo que tenemos. Y no solo el río Nilo se convirtió en sangre, sino que el agua que ellos querían tomar, de repente cuando estaban tomando se convertían en sangre. Y no podían tomar agua. En todo Egipto, todo lo que era agua era sangre. Pero en la tierra de Goshen, donde estaba el pueblo hebreo, tenían agua normal. Y fíjense, los egipcios iban y pedían agua, y cuando los hebreos les daban agua, esa agua se convertía en sangre. No podían tomar esa agua tampoco. Pero si los egipcios llevaban oro, compraban el agua, ahí sí podían tomar.
De esa forma también el pueblo de Israel empezó a recoger el oro, la riqueza de Egipto. Segunda plaga de las ranas, la plaga de las ranas. Ranas por todos lados. Después de las ranas vino la plaga de los piojos. Todo, dice, el polvo que había en Egipto se convirtió en piojos. Y picaban como agujas. Como agujas se sentía el dolor de esos piojos. Cuarta plaga, animales feroces o animales salvajes. Leones, osos, culebras, y dice el Midrash, escorpiones, comadrejas, ratones, aves de rapiñas y también insectos. La quinta plaga, epidemia, pestilencia. Todos los animales de los egipcios, las mascotas y todos los animales de campo se morían por esta epidemia. Luego vino la plaga, como dice la Torá, de forúnculos. También fue tremendo, le salían en todo el cuerpo, por todo el cuerpo con llagas. Parecía como que tenían lepra, con un impresionante dolor. No había que lo alivie de ese dolor tremendo, lleno de llagas de los pies a la cabeza. Y luego llega la séptima plaga del granizo. Pero no era un granizo como nosotros conocemos, de piedritas. Se juntó el agua y el fuego. Y el granizo era, dice, mitad agua y mitad fuego. Y caían como bloques de hielo a Egipto. Y el fuego no consumía el agua, y el agua no podía apagar el fuego. Y trajeron una gran destrucción a Egipto. Y trajeron destrucción a sus cosechas. Y trajeron muerte a sus animales. Y así todo el faraón no aflojaba. Dice el Midrash que los malvados son comparados a las olas del mar tempestuoso. Viene una ola y dice, voy a romper el límite que Dios me puso y voy a inundar la ciudad. Y viene esa ola y apenas toca la arena, se deshace, se rompe. Y así pasa con la ola que viene atrás de esa. También dice, yo también voy a romper los límites y voy a traer gran inundación. Y toca la arena y se rompe y no pasa el límite. Y así la que viene atrás y así la que viene atrás. De esta forma son comparados los malvados con las olas del mar tempestuoso. Es como que la ola que viene atrás no aprende de la primera, y la que viene en tercer lugar no aprende de la segunda, y la que viene en cuarto lugar no aprende de la tercera, y así sucesivamente. De cada plaga que le venía al faraón no aprendía, de cada plaga, de cada advertencia de Moshe, de cada plaga él no aprendía. De su vanidad hacía que él no capte el mensaje. Y como reflexión final, nosotros a veces nos pasan y se nos repiten algunas cosas por nuestra propia vanidad, y nos ponemos tercos, y a veces queremos hacer cosas sin la guía de Hashem, y sabemos a veces que no es la voluntad de Hashem, y por nuestra vanidad, por nuestro orgullo, lo queremos hacer igual. El sufrimiento es una advertencia para que nosotros podamos elevarnos espiritualmente. Estas cosas son advertencias que tenemos en este exilio que caminamos, para que Hashem pueda sacarnos, nos pueda salvar, nos pueda redimir, y nos pueda tomar como hijos y colmarnos de bendición, de salud, de prosperidad. Bueno, espero que les haya gustado esta porción semanal de la Torá. Que Hashem, el creador del universo, Dios, el bendito sea, esté diciendo a cada uno de ustedes y a todas sus familias. Lo esperamos en la próxima Parashá.